que es vectores y geometría en el espacio. Ustedes se han fijado que muchos libros siempre empiezan con un encabezado. En este caso, el Stuart no es la excepción. Nos da una pequeña introducción con esta imagen. Dice: la velocidad del viento es un vector porque tiene tanto magnitud como dirección. Los vectores velocidad se muestran en este dibujo y muestran el patrón del viento sobre el Atlántico Norte y Europa Occidental en febrero 28 de 2007. Flechas más grandes indican vientos más fuertes, ¿sí? Entonces ahí tenemos un mapita de Europa, ¿sí se fijan? ¿Qué podemos ver? Bueno, pues que estas flechas indican, como nos comentaba el encabezado, o bueno, este pie de página, no propiamente encabezado, la velocidad del viento. Entonces, por ejemplo, aquí hay vientos, ¿verdad?, que están ahí como que en remolino, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Y es intenso aquí el viento. ¿Por qué? Pues porque entre más grandes sean las flechas, indica que los vientos son más intensos. Obviamente, pues en España pues está tranquilo, ¿verdad? Pero en esta parte del Atlántico Norte sí hay mucho viento. Y esto es así, ¿eh? De hecho se dice que el Mar del Norte, que viene siendo esta parte, es un mar muy traicionero, sí, bastante traicionero. Aquí pues está bonito, miren, así como que son vientos muy, muy padres, ¿no? ¿Sí? Y esto lo podemos ver ahorita pues, con lo del clima, ¿no? Se ha fijado, ¿no?, que luego a veces pone mapas del tiempo, de cómo está, por ejemplo, la humedad, la temperatura. Esta es la razón por la cual se forman los huracanes, ¿verdad? Que vienen vientos fríos del norte y vientos calientes del sur. Entonces se encuentran y por la diferencia de densidad pues no se puede, por así decirlo, combinar, y entonces están ahí, así, y es lo que ocasionan los huracanes. Bien, entonces, ¿por qué esta imagen nos permite adentrarnos a lo que viene siendo la unidad? Porque vamos a ver precisamente vectores. Esta primera parte es álgebra vectorial, pero pues aquí hay que tener unas cosas importantes, y son las siguientes. El tema de vectores es un tema que se estudia mucho en física. ¿Sí o no? En física. Todos ya llevan física, ¿no? O van a llevar. Hay quienes llevan 2 cursos de física. ¿Quiénes llevan 2 cursos de física? ¿Llevas 4? No, no. ¿Quiénes más llevan? Por ejemplo, yo como electrónico llevábamos un chingo de cursos de física. Llevábamos estática, o sea, llevábamos mecánica. Bueno, se llamaba física 1, que era estática y cinemática. Física 2, que era dinámica. Aparte llevábamos ingeniería térmica, que pues era física. Llevábamos electricidad y magnetismo. Llevábamos también teoría electromagnética, que pues es ya físico-matemáticas, esa prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, son varios cursos de física. Pero por lo menos así como lo que tenemos por física, pues eran 2, ¿no? Principalmente mecánica. ¿Por qué les digo esto? Porque la mecánica es una parte de la física, ¿sí? Es una parte de la física. Y es una parte de la física que dio origen a otras ramas de la física. Por ejemplo, termodinámica se deriva tanto del estudio de calor como de conceptos de dinámica.
¿sí? Dio origen también pues a la mecánica de fluidos, acústica, electrodinámica, porque también hay electrostática y hay electrodinámica, que básicamente se refiere al movimiento de las cargas eléctricas, ¿sale? Entonces la mecánica es, como así decirlo, la columna vertebral de la física, porque incluso la mecánica se estudia a nivel cuántico, ¿sí o no? Mecánica cuántica, mecánica ondulatoria, ¿no? Entonces la mecánica, pues no sé, a ver aquí, ¿qué es la mecánica? Es el estudio del movimiento, ¿no? Ok, el estudio del movimiento de los cuerpos. Y yo hasta donde sé se divide en 3 ramas. ¿Cuáles son esas ramas? No, propiamente ramas de la mecánica. Sí, porque tú estás en otra clasificación: mecánica clásica, mecánica de Newton, mecánica de Lalande, mecánica relativista, mecánica cuántica, pues es otro rollo. No. Hay 3 ramas fundamentales. Si las conocen, pues es la estática, que es los cuerpos en reposo, o sea, en reposo no hay movimiento, sí, movimiento nulo, reposo, estática. Luego está la cinemática, ¿sí o no? Cinemática. ¿Qué estudia la cinemática? El movimiento de los cuerpos sin atender las causas, ¿sí o no? Y la dinámica, que es el movimiento atendiendo a las causas, ¿no? Por eso es que las leyes de Newton también se le llaman leyes de dinámica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se estudia el porqué del movimiento, pero también se habla, sí, pues el porqué del movimiento. Entonces eso es algo que yo sabía. Entonces el tema de vector está muy relacionado con la mecánica, pues lo de estática, ¿no? Lo del equilibrio de los cuerpos, lo analizan con vectores, ¿no? ¿Sí o no? Que hacen su diagramita de cuerpo libre y suma de fuerzas igual a 0 para encontrar muchas cosas, ¿no? Pero también hay equilibrio estático y equilibrio dinámico, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque el equilibrio dinámico es cuando la suma de fuerzas es 0, pero también lo de la ley de Newton, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, un objeto que esté en equilibrio dinámico, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, algo que está rotando pero no se mueve, pero que está dos cuerpos. No sé hasta qué punto ahí entraría lo de la cubeta, ¿no? Que, por ejemplo, cubeta con agua, que le das vuelta y no se cae, porque hay un equilibrio dinámico, ¿no? En fin, yo esto lo llevé en la carrera. Debo decir, los profesores que me dieron estas clases de la mecánica no eran muy buenos, la verdad, debo decirlo. Uno de ellos nos daba clases y luego el otro, pues sí, también. Pero llevábamos el libro de Johnson, Mecánica Vectorial para Ingenieros, muy bueno, eran 2 tomos y se supone que teníamos que saber todo eso, los 2 tomos, ¿sí? Entonces, pues sí, y se metía cálculo y cosas de esas, ¿sí? No eran así de formulitas de multiplicación y división, no era ya con vectores, ¿sí? Pero independientemente de todo esto, el tema de vectores, nosotros, por lo menos la generación de un servidor, lo estudiábamos desde la secundaria. En la secundaria llevamos 3 años de física. 3 años de física. Sí, les tengo que platicar aquí nomás para que veamos cómo estaba el asunto, ¿no? Cuando yo estudié en la secundaria, que siempre lo hice en una escuela pública, llevábamos 12 materias por año. 12 materias. Y eran las mismas. Español,
matemáticas. Luego venían las naturales, física, química, biología. Luego venían las sociales, historia, civismo, geografía. Luego venía educación artística, que era música. Luego venía educación física, que era los deportes. Y luego venía educación tecnológica, que era el taller. No sé, los 3 años. Y los laboratorios de física, química y biología eran envidiables. O sea, se cuenta que un laboratorio así, ni siquiera una escuela de laboratorio de una escuela privada podía tener un laboratorio como el que nosotros teníamos en la secundaria donde yo estudié, que era la 54, ahí en el Defectuoso, porque nos fuimos a vivir allá un tiempo. Los laboratorios más equipados que se puedan tener. Sí, claro, había profes que no los usaban, ¿verdad? Pero pues había. Y los libros eran fregonería. Y el primer año pues estudiábamos lo de la física. Primero lo que era materia, lo que era propiedades de la materia, que propiedades generales, propiedades específicas, propiedades específicas, particulares, generales, y luego te metías con lo de magnitud, y ahí ya entraba lo de vectores, porque había magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Entonces, nosotros pues veíamos que las magnitudes vectoriales son los vectores, ¿sí? Que son, a fin de cuentas, lo que aquí se enseña de que pues son magnitudes que tienen cuatro elementos, ¿no? 4 características: dirección, magnitud, sentido y punto de aplicación, ¿sí o no? Y que se representa gráficamente con una flechita, donde la longitud de la flechita está en función o está en proporción a su magnitud, ¿verdad? Por eso ahí veías en los libros de física de la secundaria, no, pues tienes que hacer una escala, 1 centímetro igual a 1 newton, y sabías lo que era newton, ¿no? Porque te lo explicaba bien los libros. Y dices, ay, güey, si no lo había conocido, pues era la unidad de clase. Aprendías todo eso. Y luego pues ya te metías ahí con sistemas de fuerzas, equilibrio, ¿verdad? El método del paralelogramo, y luego el método del polígono, para sacar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Todas esas cosas que luego aquí, que lo volvimos a estudiar en la prepa. Pero en la prepa ya era un asunto un poquito ya más especial, porque en la secundaria te enseñaban todo eso con el método gráfico, ¿no? El método del paralelogramo, el método del polígono, que utilizabas tus escuadras y luego medías la resultante y lo convertías a la escala y sacabas el resultado. Pero ya en la prepa lo que se hacía era ya el método analítico, ya te metías con trigonometría, que las componentes en X, componentes en Y, y a una les pones coseno, otra seno, y suma de fuerzas en X. Pero igual que en secundaria, pero acá ya era el analítico, ¿sí? Entonces, ¿qué era un vector? Pues, ¿sabías que un vector pues era algo que tenía magnitud, intensidad, punto de aplicación? Magnitud, intensidad, perdón, miento, magnitud e intensidad es lo mismo, a fin de cuentas. No, es magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Son los 4 elementos de una magnitud vectorial. Porque las otras eran los escalares, las magnitudes escalares, ¿sí? A fin de cuentas, magnitud es todo aquello que se puede medir, que aumenta o puede disminuir, y son las magnitudes físicas, ¿no? Y todo esto lo relacionabas con los otros temas. Por ejemplo, hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las fundamentales? Masa, longitud, tiempo. Pero no nada más son esas, también está la temperatura, está el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde? La intensidad luminosa. Puede ser, ¿sí? Y luego están las derivadas, las que se derivan de las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es derivada porque utilizas 2 fundamentales, ¿no? Distancia-tiempo,
Por ejemplo, el trabajo también es derivada, la unidad de trabajo, y veías los sistemas de medición. ¿Qué sistemas hay? Pues eso lo tienen que saber. ¿Qué sistemas hay? A ver, pues tú estás en ingeniería. ¿Qué sistemas hay? Bueno, el internacional, otro. ¿Qué más? A ver, ayúdale. Tú que estás durmiendo, dale. Métrico. ¿Eh? El métrico. Ah, claro, por eso sí. Métrico decimal, sistema métrico decimal. Bueno, el sistema métrico decimal viene siendo, yo pensaría como el sistema internacional, que a fin de cuentas se le conoce como sistema MKS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es MKS de metro kilogramo segundo. Y luego también en la secundaria veíamos que estaba el CGS, que era centímetro gramo segundo, que era como submúltiplo del MKS, y el sistema MKS es el internacional, y estaba el sistema inglés, ¿sí? Pero también hay un sistema muy útil, y de hecho es el que más se usa, que es el sistema técnico, ¿sí? El sistema técnico. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? El Newton. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema técnico? No. Es el kilogramo fuerza. ¿Sí? El kilogramo fuerza. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema internacional? El segundo. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema técnico? La hora. Por eso te dice kilómetros por hora, kilowatt hora. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de potencia en el sistema internacional? Potencia. El watt. ¿Sí? Es el watt. ¿Cuál es la unidad de potencia en el sistema técnico? De hecho, hay como dos. Es el HP, el caballo fuerza, y el caballo vapor. Son los técnicos. Sí, pues 746 watts. O sea, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de trabajo en el sistema internacional? ¿Cuál? El joule. ¿Y en el sistema técnico? ¿Cuál? El kilográmetro, ¿no? ¿Sí o no? Kilográmetro. ¿Cuál es la unidad de temperatura en el sistema internacional? El grado Kelvin. Y en los sistemas técnicos pues está, por ejemplo, el grado centígrado, que es uno de los más usados. Está también, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de velocidad en el sistema internacional? El metros por segundo. ¿Y en el sistema técnico? Kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, el sistema técnico es el que más se usa en ingeniería, ¿no? El sistema internacional pues más, también en ingeniería, pero vamos, como que es un múltiplo de, entonces esas cuestiones pues nosotros las sabíamos muy bien. Ahora, lo importante aquí con los vectores, que nosotros generalizamos como vectores, es que son magnitudes vectoriales, no propiamente vectores. A veces nosotros utilizamos ese concepto como de una forma un poco, pues sin tomar en cuenta lo que conlleva o lo que es. ¿Por qué lo digo? Porque el concepto de vector también se ve en matemáticas. Y los vectores en matemáticas es muy diferente al vector de física. El vector de física tiene magnitud, que también se le llama intensidad, o matemáticamente se le llama también norma o longitud. Entonces, magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación.
Sin embargo, hay muchos libros que dicen que nada más son 2 elementos, no 4. ¿Y cuáles son? La magnitud y la dirección. Pero yo estoy en contra de eso. Yo más bien diría magnitud y sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de sentido, de forma indirecta hablas de la dirección. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que es hacia arriba, ¿eso es sentido o dirección? Dirección. No, es sentido. E implícitamente estoy diciendo que es dirección vertical. ¿Sí o no? ¿Sí? Si digo, no, a la derecha. ¿Eso es qué? Eso es sentido. Y por añadidura estoy hablando de la dirección que es horizontal. ¿Sí? Entonces, primero es el sentido, implícitamente lleva el concepto de dirección. ¿Sí? Entonces, por eso es que muchos libros nada más hablan de 2 elementos, pero yo diría magnitud y sentido, porque muchos libros es magnitud y dirección. Pues sí, pero dirección tiene 2 sentidos, o por lo menos tiene 2 sentidos, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, la dirección es la línea recta, la línea de desplazamiento del vector. Yo me puedo mover hacia allá, o sea, son 2 sentidos, en un sentido o en el contrario. ¿Sí? Claro, cuando hablas de sentido ya forzosamente hablas de dirección. Otra de las cosas, eso se los comento porque sí, en muchos libros nada más hablan de esos 2 conceptos. ¿Por qué no se incluye lo que viene siendo entonces el punto de aplicación? Que también es muy importante, ¿sabe? El punto de aplicación donde se aplica el vector, ¿verdad? Porque en física, y eso también lo vamos a utilizar bastante nosotros, es que existe el principio de transmisibilidad. ¿Sí? O sea, tú un vector lo puedes desplazar, puedes moverlo, y no va a cambiar el vector siempre y cuando mantengas el mismo sentido. Y obviamente pues no modifiques la magnitud, modifiques ni el sentido ni la intensidad, la magnitud. No hay ningún problema. Entonces yo, por ejemplo, si el vector está así, bueno, supongo que es así, yo lo puedo agarrar y mover. Y es el mismo. ¿Por qué? Pues porque no he movido, no he alterado su dirección o sentido, se sigue moviendo en esta misma línea, aunque ahora esté acá. ¿Sí? O más fácil, si está aquí, yo lo puedo coger y ponerlo acá, en el mismo sentido. Es cuando, por ejemplo, yo aplico para empujar esta mesa, ¿no? Puedo aplicar la fuerza aquí o puedo aplicarla acá y el efecto es el mismo, ¿no? Claro, eso también ya tiene que ver otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es el principio de transmisibilidad. Entonces, ¿por qué todo este choro? Porque la idea es que entendamos que hay vectores físicos, o sea, de física, que son magnitudes vectoriales, y hay vectores matemáticos. En matemáticas el vector es todo aquel elemento que pertenece a un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Y qué es un espacio vectorial? A ver, esto ya lo llevamos en la mañana. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿La estás llevando? ¿No? Está el siguiente. ¿La siguiente? ¿Quién llevó ya la línea rápido? ¿O lo está llevando? Ya pasé por ¿En quién? Es como un espacio que está definido por una función y esa función define cómo se mueven los vectores. No. A ver, alguien más rápido. Un espacio vectorial es un conjunto de entidades matemáticas que satisface 10 axiomas. ¿Sí o no? Son 5 axiomas que se refieren a la suma y 5 axiomas que se refieren a la multiplicación escalar. ¿Cuáles son los axiomas de la suma? Propiedad de cerradura, propiedad conmutativa, propiedad distributiva escalar, propiedad del elemento neutro. ¿Sí? Y luego está, por ejemplo, también la propiedad de cerradura de multiplicación escalar, propiedad de distributiva, propiedad asociativa. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esos 10 axiomas?
cualquier conjunto de entidades matemáticas que satisfagan esos 10 axiomas es un espacio vectorial. Y todo elemento de ese conjunto se llama vector. Entonces, ¿qué espacios vectoriales recuerdan? Por ejemplo, el de las matrices cuadradas, ¿no? ¿Sí o no? Ese es un espacio vectorial. Esto significa que toda matriz 2×2 es un vector, pero es un vector matemático, no un vector físico, porque una matriz no tiene ni sentido, ni dirección, ni punto de aplicación, ¿verdad? Pero es un vector matemático, ¿sí? Las funciones continuas en los reales también son un espacio vectorial y no son vectores físicos, ¿sí o no? ¿Sí? Los números reales es un espacio vectorial, ¿sí o no? Entonces los números reales son vectores, pero son vectores matemáticos. Entonces estamos viendo que hay, por así decirlo, dos tipos de vectores, los matemáticos y los de física. Pero los de física, entendamos que el nombre correcto es magnitudes vectoriales, ¿sí? Nada más que los hemos llamado como vectores, ¿sí? Decimos, no, la velocidad es un vector, no, es una magnitud vectorial, porque el concepto de vector es de matemáticas, pero bueno, ya es como que una desviación del lenguaje, ¿no?, que se ha utilizado. Ahora, hay que decirlo que todo vector físico se puede considerar como vector matemático, pero no al revés. No todo vector matemático es un vector físico. Es decir, los vectores de física son matemáticos. Por eso es que vamos a ver que cumplen los axiomas de los espacios vectoriales, los vectores en R2 o en R3, que de hecho vamos a estudiar, ¿sí? Pero entonces aquí, ¿cómo vamos a analizar los vectores? ¿Como matemáticas o como físicas? Pues aquí hay que decir que vamos a analizarlos como física, como vectores físicos, pero en el entendido de que también son vectores matemáticos y satisfacen esas propiedades, ¿sí? Eso es bastante importante. Bueno, después de todo esto, pues vamos a empezar. Obviamente, creo que los vectores de física que ya explicamos que a fin de cuentas es en el contexto en el cual vamos a analizar los vectores, pues hay vectores en el eje, hay vectores en el plano y hay vectores en el espacio tridimensional. Obviamente también va a haber vectores en el espacio tetradimensional, pentadimensional, n-dimensional, pero ya esos no los podemos graficar. Nosotros solamente podemos ver 3 dimensiones, ¿sí? Ya 4 no podemos ver. Era lo que les comentaba incluso a sus compañeros de ecuaciones. Por ahí, sobre todo existe el concepto de espacio-tiempo, que es un concepto que luego a veces pues, se maneja, ¿verdad?, un poquito hablando de la teoría de la relatividad y del espacio-tiempo, que es un espacio tetradimensional, porque son las tres dimensiones físicas, o bueno, las 3 dimensiones básicas, por no llamarle físicas, porque también el tiempo también es una magnitud física, sino las 3 dimensiones básicas que son longitud, ancho y alto, ¿no? ¿Sí? Largo, ancho y alto, por así decirlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Y la cuarta dimensión es el tiempo. Hay algunas representaciones ahí del espacio-tiempo, que les digo es de 4 dimensiones, pero es una representación didáctica, no es tanto que así sea. Porque, por ejemplo, sabemos que el espacio tetradimensional lo determinan estos 3 ejes, que son líneas rectas, obviamente pues son infinitas, que se le llama pues espacio tridimensional. Las dimensiones físicas son X, Y, Z, ¿sí?, que le dan nombre a esos 3 ejes, que si se fijan son perpendiculares 2 a 2, ¿sí?, son perpendiculares 2 a 2, se intersectan en un punto que se llama origen, al igual que el plano cartesiano,
que podemos decir que el plano cartesiano es un espacio bidimensional. El concepto de espacio no tiene que ver con 3 dimensiones, ¿no? Sino que, de hecho, hay espacios unidimensionales. El eje real es un espacio unidimensional, ¿sí? Nada más que, nuevamente, por deformaciones a veces del lenguaje, al hablar del espacio inmediatamente lo relacionamos con 3 dimensiones, pero en realidad ese es el espacio tridimensional, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es el espacio tridimensional determinado por 3 ejes perpendiculares 2 a 2, se intersectan en el origen. Es muy importante respetar el orden de los ejes, y para establecer ese orden se utiliza la regla de la mano derecha, ¿sí? Con tu manita derecha, ¿sí? Todos los dedos excepto el pulgar, todos los dedos van del eje X al eje Y, ¿sí? Van del eje X al eje Y. Por eso aquí esto es XY. ¿Sí están de acuerdo? Tú pudieras decir, bueno, es así, pero también si lo hago así, pues voy del X al Y. Sí, pero te vas por el camino más corto, chavo. Si te vas por el camino más corto, pues es así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, de esa manera el pulgar va a apuntar hacia el eje Y. Perdón, hacia el eje Z. ¿Sí? Entonces, por eso se llama este sistema a derechas o sistema de estrogido. Y es la forma en cómo se deben de ordenar los ejes. Si yo empiezo con jaladas de que no, yo quiero que este sea el Y acá y aquel el Z, ¿verdad? O sea, decir, no, es que este es el eje Y y este es el eje Z y este el eje X, tache. ¿Sí? Tache. O sea, las cosas son como son, aquí nada de que, pues es que yo lo autopercibo que sea así, no. Aquí las cosas son como son, ¿sí? Y es un sistema a derechas. Sí hay sistemas a izquierdas, ¿sí? También, pero esos sistemas se utilizan, por ejemplo, en cartografía, en otras disciplinas de la ciencia. En matemáticas y en física siempre es sistema a derechas, ¿sí? Obviamente, yo lo voy a dibujar así. Aquí coloco los 3 ejes perpendiculares 2 a 2, ¿sí? Y entonces este va a ser el eje X, el Y y el Z. Y si se fijan, pues es un sistema a derechas, ¿no? Como quien dice, nada más el eje Y lo pongo horizontal para que se vea más padriuris, ¿verdad? Sí, se ve más bonito. Sí, porque así como que hay güeyes, así como que te chupaste, ¿no? Así como que medio mareador, ¿no? En cambio así como que ya se ve más padre, ¿no? Pero sigues teniendo la misma forma, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, es la regla de la mano derecha. Entonces, esos 3 ejes me van a determinar 3 planos. Plano XZ, plano YZ, plano XY. ¿Sí? Y entonces, en todo esto se aplica lo de el material que les voy a compartir. Esto tiene que tenerlo super dominado. Aquí está, miren, es un material muy bonito porque son conceptos fundamentales de matemáticas donde se empieza a ver, por ejemplo, lo que es el punto, lo que es el plano, lo que es la línea recta, los famosos postulados axiomas de Euclides, ¿sí? ¿Y por qué es esto? De hecho, aquí está precisamente esta obra una de las obras más, pues más importantes del pensamiento. Bueno, son muchos, ¿no? Son muchos. Por ahí se habla de que uno de los libros más revolucionarios, bueno, en fin, es que han habido muchos libros revolucionarios, ¿no? O sea, esto es algo que nos lleva a admirar a esos grandes pensadores, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Newton tiene una obra, su obra máxima es el Principia Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Estaba escrita en latín, ¿sí? O sea, en ese tiempo todos hablaban latín, en idioma científico. Y esa es una obra monumental. ¿Por qué? Porque ahí vienen las leyes de la mecánica. Ahí es donde Newton
establece esas 6 leyes de dinámica. Muchos libros dicen que son 3. Yo cuando estaba en la secundaria, en esos libros de la secundaria, nos decían que eran 6, pero luego aquí en la universidad te dicen que son 3. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues a fin de cuentas, no hay ninguna bronca, seguimos siendo amigos, porque las 6 leyes de Newton, que a nosotros nos decían en la secundaria, van a ver ustedes que no hay ningún problema. La primera ley era la de inercia, segunda ley, la de acción y reacción, la tercera ley, la ley de fuerza, no, perdón, la segunda ley era la de fuerza, la tercera ley era la de acción y reacción, la cuarta ley pues era de la caída libre, la quinta es la de la gravitación universal y la sexta la de la fuerza centrífuga y centrífuga. ¿Sí? Pero la ley de caída libre la había formulado antes el buen Galileo, ¿sí o no? Sí, nada más que la pule Newton. Entonces pues ya le restamos ahí una. Y luego está, por ejemplo, la ley de inercia, que ya se había descubierto antes. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Newton que dicen los libros? Que son 3, porque aquí ya les dije que eran 6, ya se las mencioné. Entonces, en los libros, no, pues es que la ley de inercia, la ley de fuerza y la ley de acción y reacción. ¿Sí? ¿Dónde queda la de la gravitación universal? ¿Sí? Entonces, ahí está la cosa. Ahora, no solamente que yo hasta donde sé, no solamente las leyes de mecánica vienen en la Principia Filosofía, Principia Matemática, Filosofía Naturales. También ahí publicó sus investigaciones sobre el binomio, el famoso binomio de Newton, sobre la luz, la naturaleza de la luz, pues es una obra chingosísima. ¿Sí? Pero hay muchas otras obras. Está, por ejemplo, esta que es la obra Elementos de Euclides. Euclides es el padre de la geometría. Euclides es el padre de la geometría. Ahora, ¿por qué les hablo de Euclides? Porque precisamente lo que vamos a ver es geometría tridimensional, geometría en el espacio. Entonces, todo sigue aplicándose la geometría de Euclides, la geometría euclidiana. ¿Sí? Y por ejemplo, en la geometría tridimensional, tenemos rectas, que son esos ejes, y tenemos planos, que son superposición de rectas. Y entonces, luego, superposición de planos me da el espacio tridimensional. Entonces, a fin de cuentas, sigue habiendo elementos geométricos que son los más fundamentales de toda la geometría, que son los puntos. Entonces, en el espacio hay puntos. Y para ubicar esos puntos, por lo que me va a permitir determinar un punto de los infinitos que existen, son sus coordenadas. Y lo que me va a dar esas coordenadas es precisamente un punto de referencia que es el origen. La geometría de Euclides aquí sigue funcionando. Me faltan 5 o 6 minutos porque están guardando las cosas. Me faltan 5 minutos. Entonces, por eso es importante que estudien ese material. Ahora, vamos a ubicar los puntos en el espacio mediante sus coordenadas. Y nosotros sabemos, por geometría analítica, que los puntos se representan con letras mayúsculas. Si yo pongo un punto con letras minúsculas está mal. Siempre los puntos se representan con mayúsculas. Punto A, punto B, punto C, punto X, punto P, punto Q. ¿Sí? Ahora, yo sé que en el plano tenemos coordenadas cartesianas. ¿Por qué se llaman cartesianas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad Descartes es, inventó el plano cartesiano y así. Porque Descartes en latín es Cartesius, y de ahí viene cartesiano, ¿sí? Esa es la razón, antes era el latín, todo el idioma, ¿sí? De las ciencias, ¿sí? Ya es una lengua muerta, ya ni siquiera en la iglesia la enseñan. Antes los curas sabían hablar en latín, ahora solamente los de, ¿cómo se llaman? Los padrecitos esos de
La de Sociedad de Pío X, que hacen la misa en latina, ¿no? Y ahí fuera ya. Que antes se enseñaba en los seminarios, ya no. Pues todo era en latín. Entonces, por eso se llaman coordenadas cartesianas de René Descartes. Y entonces en el plano son dos, ¿verdad? Y siempre es X, Y. Esto es por tradición. Seguramente el buen Descartes propuso esa notación. El punto en mayúsculas y entre paréntesis sus coordenadas, ¿verdad? Y siempre va primero la abscisa y luego va la ordenada. La abscisa es el movimiento en el eje X y la ordenada en el eje Y, ¿sí o no? Y ahí estamos hablando ya de sentido. Por ejemplo, en el plano, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, el eje Y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿sí o no? Pero en el espacio tridimensional vamos a tener tres coordenadas, X, Y, Z, ¿sí? Ese es el orden que deben de llevar las coordenadas. Aquí sí ya no se le llama ni abscisa ni ordenada, simplemente pues son las coordenadas tridimensionales, pero llevan ese orden, ¿sale? ¿Sí? Entonces de esa manera un punto es único. Aquí se siguen cumpliendo las propiedades de la matemática. Recuerden que en matemáticas hay una serie de axiomas y uno de esos axiomas es el de principio o el axioma de identidad. Un punto es él mismo y no puede ser ningún otro, ¿sí? También con los números. Una cantidad no puede ser diferente a sí misma, ¿no? O es, pero no puede haber, no puede tener dos valores diferentes o más. Y esos son axiomas que a fin de cuentas se relacionan con. Bueno, entonces en el caso del espacio tridimensional, nuestros ejes es en el eje X, el positivo es hacia acá, negativo pues hacia adentro, ¿verdad? En el eje Y, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda. En el Z, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿sí? Y sí les dije el X, ¿no? Positivo hacia afuera y negativo hacia adentro, ¿sí? Bien, pues ahí está. Obviamente podemos representar planos en el espacio tridimensional, podemos también representar rectas, ¿sí? Nuevamente los conceptos de geometría euclidiana aquí son válidos. Y una cosa muy padre, tenemos que desempolvar los apuntes de la prepa. En la prepa yo quiero pensar que todos llevaron geometría analítica, ¿sí? Una materia padrísima, excelente, ¿sí? Que precisamente fue una aportación del buen Descartes. Él fue el que unifica la geometría y el álgebra en una nueva rama que se llama geometría cartesiana o geometría analítica. Sin la geometría analítica no se hubiera descubierto el cálculo, ¿sí? Y es precisamente la descripción geométrica de entidades algebraicas. Por ejemplo, las cónicas que estudiaron en geometría analítica son funciones cuadráticas o son ecuaciones cuadráticas, es álgebra, pero tiene una representación geométrica, ¿no? Por ejemplo, las cónicas pueden ser circunferencias, parábolas, elipses, hipérbolas, dependiendo de los valores y los signos de los coeficientes de las ecuaciones cuadráticas. Entonces esa investigación se debe al buen Descartes, pero no solamente fue él. A veces se suele olvidar a un paisano de contemporáneo que también es el otro papá de la geometría analítica, que se llamaba Pierre Fermat, ¿sí? Nada más que todos solemos siempre relacionarlo con Descartes. ¿Por qué? Pues porque Descartes profundizó más, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, Pierre Fermat también descubre la geometría analítica casi al mismo tiempo. Hagan de cuenta como Newton y Leibniz, nada más que aquí los dos son franceses, ¿sí? Los dos son franceses. Y bueno, son hombres geniales. De hecho vamos a tratar de platicar algo acerca de la vida de estos grandes pensadores matemáticos, porque Descartes fue más filósofo que matemático, sí, más filósofo que matemático. Sin embargo, pues aquí se habla acerca de su genialidad. Y vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 6, que pasen buena tarde y buena mañana.